vamos a tratar en este vídeo la potenciación de polinomios. O sea, si tuviésemos que calcular un polinomio elevado, por ejemplo, al cuadrado, según la definición de potenciación, sería igual a x menos 2 por x menos 2. Y tan solo tendríamos que realizar el producto de estos dos polinomios. Tomemos el primero, x, lo multiplico por x y por menos 2. Tomemos ahora el segundo y multipliquemos menos 2 por el segundo polinomio. Menos 2x más 4. Y ahora simplifiquemos, si podemos, x cuadrado menos 2x menos 2x menos 4x más 4. Si ahora tuviésemos que hacer, por ejemplo, x más 3 al cuadrado, pues igual, x más 3 por x más 3, que sería igual a x cuadrado más 3x, ya he multiplicado la x, y ahora el 3, más 3x más 9, y simplificamos, x cuadrado más 6x más 9. Si tuviésemos que hacer, por ejemplo, x más 1 al cubo, tendríamos que hacer x más 1 por x más 1 por x más 1. O sea, actuar como si fuesen números. Primero multiplicamos los dos primeros, obtendríamos x cuadrado más 2x más 1. Y una vez que hemos hecho este producto, lo multiplicamos por el tercero. Y ya simplificado, quedaría x cubo más 3x cuadrado más 3x más 1. O sea que cuando tengamos que hacer una potencia de polinomio, no nos queda más remedio que multiplicarlo tantas veces como indica el exponente. Ahora bien, hay ciertos productos que aparecen mucho en matemáticas y que ya tienen una fórmula prefijada para no estar multiplicando constantemente. A esos productos y esas igualdades se llaman identidades notables. Y nosotros vamos a ver tres fundamentales que actúan sobre binomios. La primera nos indica que una suma al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Su demostración sería la siguiente. Si yo tengo este cuadrado cuyo lado más pequeño, al estar dividido, el lado más pequeño es A y el más grande es B, vamos a calcular el área. Al ser un cuadrado de lado A más B, el área de un cuadrado es lado por lado. Si ahora volvemos a calcular el área del cuadrado, pero sumando las pequeñas porciones en las que la tenemos dividido, sería este cuadrado que tenemos aquí, que es de lado A por A, o sea, A cuadrado. Luego tenemos dos rectángulos de lado A y B, por tanto, tenemos dos rectángulos y cada uno tiene un área A por B, y un cuadrado cuyo lado sería B. Por tanto, ya tendría sumado otra vez el área. Y como vemos, es el mismo área, por tanto, esta igualdad es cierta. ¿Cómo se aplicaría? Si tuviésemos, por ejemplo, x menos 3 al cuadrado, perdón, x más 3 al cuadrado, podría ser, como he hecho antes, multiplicar los dos polinomios o aplicar la fórmula, que nos dice que es cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. O sea, x cuadrado más 6x más 9, que vemos que corresponde
con el producto que hicimos antes. Si tuviésemos, por ejemplo, xy menos 2x elevado al cuadrado, podríamos hacer el producto de xy menos 2x al cuadrado o aplicar la fórmula. Cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Y tendríamos x cuadrado y cuadrado, 2 por 2, 4, x por x cuadrado y más 4x cuadrado. La segunda identidad notable es el cuadrado de la diferencia, donde tenemos que el cuadrado de a menos b es cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. La forma de ver si es verdad, es cierta esta identidad, o sea, esta igualdad, es la siguiente. Nosotros tenemos otra vez el cuadrado, pero ahora vamos a considerar que es un cuadrado de lado A. Y está dividido en un pequeño segmento B. Si nosotros consideramos todo el cuadrado, el área sería igual a al cuadrado, o sea, A por A. Y ahora vamos a calcular otra vez el área, pero según los trozos que tenemos aquí. Si todo el lado al principio era A y le hemos quitado este pequeño trozo que mide B, eso significa que este lado es A menos B, igual que este otro, que es A menos B. Por tanto, este cuadrado mide A menos B al cuadrado, lado por lado. Si nosotros ahora medimos este rectángulo más este cuadrado sería igual a un rectángulo de lado A, porque todo el lado mide A y el otro lado mide B. Por tanto, sería AB. Si nosotros consideramos también todo este rectángulo, sería un rectángulo de lado B y el lado mayor, que es A. Por tanto, sería también AB. Hemos sumado todo el área del cuadrado principal, pero si nos fijamos, hemos sumado dos veces el cuadrado pequeño. Por tanto, una de ellas la tenemos que eliminar. Tenemos que quitar una de ellas. Por tanto, tengo que a al cuadrado es igual a a menos b al cuadrado más 2ab menos b al cuadrado. Por tanto, si nosotros despejamos a menos b al cuadrado, tendríamos a al cuadrado, 2ab pasaría restando y menos b al cuadrado pasaría sumando. Con lo cual tenemos demostrada la segunda identidad notable. Esta identidad nos serviría, por ejemplo, para el caso que he resuelto al principio. Si yo tuviese que hacer x menos 2 al cuadrado, podría hacerlo multiplicando polinomios o aplicando la fórmula, que sería cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo, o sea, x cuadrado menos 2 por 2, 4x más 4. Si tuviésemos que hacer 2xy menos y al cuadrado, sería cuadrado del primero
menos el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Aquí hacemos hincapié en que cuando hacemos 2 veces menos 2 veces el primero por el segundo no hay que ponerle el signo que tiene en la potencia, porque ya está incorporado en la fórmula. Por tanto, el segundo indica el segundo término en la recta. Quedaría esta operación 4x cuadrado y cuadrado menos 4x y cuadrado más y cuadrado. La siguiente identidad notable se enuncia como la suma por la diferencia de dos términos o la diferencia por la suma, da igual expresarlo de esta manera que de esta, es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. La demostración de esta identidad sería la siguiente. Si tengo un cuadrado del lado A igual que antes y lo recortamos con un cuadrado del lado B, en principio tenemos que el área total sería A cuadrado. Y ahora vamos a calcular otra vez el área, pero usando los trozos que tenemos aquí dibujados. En principio tenemos un cuadrado del lado B cuadrado y luego tenemos dos trozos, de manera que si el primero de ellos lo dejamos tal cual y el segundo lo giramos 2 veces, obtendríamos un rectángulo donde el lado mayor sería A, o sea, este sería A y sería A. El lado pequeño del trapecio sería B y la altura del trapecio sería igual a A menos B. Por tanto, tendría aquí un rectángulo donde uno de sus lados valdría A más B, que sería este, y otro de sus lados que sería A menos B. Simplemente despejando este último producto, tendría que B pasaría restando y tendría que A cuadrado menos B cuadrado es igual a A más B por A menos B. Si nosotros usamos esta identidad notable, imaginemos el caso que tendríamos que multiplicar x menos 4 por x más 4. Podríamos realizar todos los productos, o sea, la x por x y por 4, y el menos 4 por x, y por menos 4. Se simplifican 4x menos 4x, quedaría x cuadrado menos 16. O sea, si tuviéramos que hacer x menos 5 o más 5 por x menos 5, aplicando directamente la identidad notable, sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Otro ejemplo, x y cuadrado menos 3x por x y cuadrado más 3x será igual a cuadrado del primero, x cuadrado y a la cuarta, menos cuadrado del segundo, 9x cuadrado.